Egunon. Muy buenos días. Bueno, hasiko gera. Vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Estamos todos y todas? Bueno, gaur azaroak 10. Hoy, 10 de noviembre, vamos a celebrar un pleno extraordinario para la aprobación provisional del PGU. Udalbatzarra. Ikusten, bueno, Ibon Rodríguez jauna ez dago. Don Ivonne Rodríguez no está presente y sin más dilación vamos a comenzar porque Ivonne Rodríguez no va a asistir al pleno de hoy. Simplemente decir lo siguiente. Emendakina sartu duela. EH Bildu ha presentado una enmienda. Emendakin osoa. Es una enmienda a la totalidad del PGU de Getxo Esaten, eta beraz, para votar en contra, por supuesto, y teniéndolo en cuenta, como en otras ocasiones, cuando hay enmiendas, como en otras ocasiones, habrá turnos de intervención para intervenir, como siempre. egingo du Ocio Andrea. Así, la propuesta la va a hacer la señora Ocio y después, en primer lugar, intervendrá EH Bildu, después el Elkarrekin Podemos, después el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, Partido Popular Eusko Alderdi y Partido Nacionalista Vasco. Jeltzalea, gero beste aldian. Y luego, como en otras ocasiones, habrá un turno de intervención en segundo lugar que abrirá la señora Ocio nuevamente. Turno berdinak mantenduz. Y mantendremos los mismos turnos, es decir, el mismo orden de intervención. Cabe recordar que en el primer turno habrá 15 minutos para intervenir, como máximo, un cuarto de hora, como digo. Por favor, les pido honestidad y cumplimiento con el tiempo, porque yo creo que hay tiempo suficiente para explicarlo todo lo suficientemente bien. Y en segundo lugar, habrá 7 minutos para intervenir. Sin más dilación, ahora vamos a darle comienzo al pleno. ¿Algo que añadir, señor secretario? Sí, paso a la lectura. Punto 129 del orden del día, que dice lo siguiente: propuesta de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo. La propuesta de la Comisión es la siguiente. 1. Aprobar definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo de conformidad con el documento redactado por la UTE formada por las empresas Iritec, Irigintza Teknikariak SLP y Estudios de Renovación y Desarrollos Urbanos SL. Debiendo incorporar al mismo las modificaciones debidas a los informes emitidos por las administraciones con competencias territoriales y o sectoriales y las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica que se detallan en el documento anexo a esta propuesta y tener en cuenta las rectificaciones motivadas por los actos de ejecución del planeamiento precedente. 2. Encomendar al equipo redactor la redacción del documento que integre las modificaciones, determinaciones y rectificaciones señaladas en el apartado precedente. 3. Encomendar a la alcaldía que ordene, una vez se haya redactado el texto del apartado 2 anterior, las siguientes actuaciones. La revisión de este acuerdo de aprobación definitiva y el expediente del que trae causa, junto con el documento redactado conforme al apartado anterior, debidamente diligenciados a la Diputación Foral de Vizcaya para su depósito en el registro administrativo del planeamiento urbanístico, atendiendo a lo señalado en el artículo 89.3 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo y 29.4 del Decreto 46/2020 de 24 de marzo de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. La remisión de los anteriores a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su archivo por esa comisión, conforme determina el artículo 4.5 del Decreto 157/2008 de 9 de septiembre de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La publicación de este acuerdo de aprobación definitiva, junto con las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo y la documentación a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental en el Boletín Oficial de Vizcaya en los términos señalados en el artículo 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Los artículos 7 y 29 del Decreto 46/2020 de 24 de marzo de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio
y de los instrumentos de ordenación urbanística, el artículo 89.5 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo y el citado artículo 26 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental en este caso. La publicación, igualmente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Getxo, en la que quedará insertado el conjunto de documentos que conforman el Plan General de Ordenación Urbana de Getxo, resultante de la revisión y a los que se podrá acceder a través de la página web del Ayuntamiento. La inserción del acuerdo de aprobación en el diario o diarios de mayor difusión de Vizcaya, según establecen los artículos 89.5 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo y 29.4 del Decreto 46/2020 de 24 de marzo de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. La remisión de un ejemplar debidamente diligenciado del documento redactado conforme al apartado segundo de este acuerdo a los municipios colindantes, así como a las administraciones con competencias territoriales sectoriales. La notificación del acuerdo de aprobación definitiva a las administraciones titulares de bienes en el municipio de conformidad con el artículo 189.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El traslado de este acuerdo a las distintas áreas municipales y cuantas sean necesarias para la ejecución de estos acuerdos. Dejar constancia expresa de que la resolución del director de Calidad Ambiental y Economía Circular de la Viceconsejería del Medio Ambiente, dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo, ha sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 146 de fecha 4 de agosto de 2025. Quinto y último, advertir que, frente a este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Luego aparece una lista de donde aparecen todos los procedimientos y todos los documentos relativos a este plan. Para que se apruebe este documento, tiene que haber 13 votos a favor. Muy bien. Señora Ocio, adelante cuando quiera. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, y muy buenos días a todos y a todas. Este pleno de hoy es un momento especial para Getxo, ya que traerá consigo la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. Y no es un solo trámite, sino que es el final de un largo proceso de reflexión, planificación y trabajo compartido. Así, es un trabajo que ha durado más de una década. Y es un plan realizado entre representantes políticos, personal técnico municipal y ciudadanía de diferentes generaciones. Sigue en castellano. Para Getxo. La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. No es un trámite más, sino la culminación de un largo proceso de reflexión, planificación y trabajo compartido, que ha abarcado más de una década y que ha implicado a distintas generaciones de representantes públicos, equipos técnicos y ciudadanía. El recorrido de este plan comenzó mucho antes de la aprobación inicial del 2022. Ya en torno a 2011 se puso en marcha un proceso participativo pionero a través de los grupos de trabajo, los Lantaldeak, donde vecinos, técnicos y representantes municipales empezaron a imaginar el Getxo del futuro. De aquellos espacios de diálogo surgieron los principios y criterios que siguen hoy guiando este documento. Un municipio equilibrado, sostenible y atento al bienestar de las personas. A lo largo de los años se fueron sucediendo las distintas fases previstas por la legislación urbanística. Los estudios previos, la participación pública, los informes sectoriales y la evaluación ambiental estratégica. Todo ello ha requerido rigor técnico, coordinación institucional y una enorme constancia por parte de los servicios municipales y del equipo redactor. La aprobación inicial del 2022 marcó un punto de inflexión decisivo. Fue el momento en que todo ese trabajo acumulado se transformó en una propuesta concreta de modelo de ciudad. Dejamos atrás la etapa de diagnóstico para entrar en una fase de definición.
consolidando un modelo urbano que protege el territorio, refuerza los barrios existentes, fomenta la movilidad sostenible y preserva nuestro patrimonio natural y cultural. Aquel paso dio al plan una base firme, con la que Getxo comenzó a mirar hacia adelante con una hoja de ruta clara y coherente. La aprobación provisional de 2024 supuso otro hito importante. Demostró la madurez del proceso, tras incorporar las alegaciones, los informes sectoriales y las observaciones de otras administraciones. Fue el momento en que se constató que el plan tenía solidez técnica, coherencia jurídica y respaldo institucional. Y hoy, con esta aprobación definitiva, completamos un camino largo pero necesario, un proceso que ha permitido dotar a Getxo de un nuevo marco urbanístico seguro, actualizado y adaptado a los retos del presente y del futuro. El plan llega acompañado de todos los informes preceptivos favorables, incluido el de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y cuenta con la Declaración Ambiental Estratégica del Gobierno vasco, lo que avala la calidad y la integridad del trabajo realizado. Este plan general no es solo un documento técnico, es una visión de futuro para Getxo. Una herramienta que permitirá planificar con equilibrio la vivienda, la movilidad, los equipamientos y la sostenibilidad ambiental, garantizando que nuestro municipio siga siendo un lugar habitable, cercano y con calidad de vida. También es un ejemplo de colaboración institucional. En su elaboración han participado los servicios técnicos y jurídicos municipales, el equipo redactor, las administraciones sectoriales y los grupos políticos, que en diferentes momentos han contribuido a enriquecerlo. Ese es su mayor valor, haber mantenido una dirección común más allá de las diferencias políticas, en torno a una visión compartida de Getxo como municipio responsable y comprometido con su futuro. Con esta aprobación definitiva cerramos una etapa de planificación y abrimos una nueva etapa de ejecución, en la que el plan se convertirá en una herramienta para seguir impulsando proyectos que mejoren el día a día de la ciudadanía, desde la regeneración urbana hasta la protección del medio natural. Hoy podemos sentirnos orgullosos de este trabajo colectivo, fruto de la constancia, la profesionalidad y el compromiso. Este plan simboliza algo más que el cierre de un expediente. Representa el compromiso de Getxo con un desarrollo ordenado, sostenible y humano. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Ocio. Como hay enmiendas, señor Vildosola tiene la palabra para intervenir. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. Tal y como hemos manifestado en nuestra enmienda a la totalidad, desde H. Bildu no sumamos a este PGU. No estamos aquí más que para decir que no estamos de acuerdo con este plan general y además porque todo el proceso ha demostrado que nuestras críticas no son un capricho, sino un diagnóstico directo y con bases. Lo decíamos muy claramente desde el principio. Este PGU no trae un modelo de municipio nuevo, no tiene políticas de vivienda eficaces, no propone un compromiso audaz con el medio ambiente y además no reaviva los barrios y no pone a la ciudadanía en el medio. Y hoy, en esta fase de aprobación definitiva, lo volvemos a decir, fundamentalmente no ha cambiado nada y es el mismo modelo establecido anteriormente que se vuelve a traer hoy aquí. Sí, se respondió a las alegaciones, eso es lo que dice el documento que hemos recibido, pero en muchas ocasiones sin ningún tipo de voluntad, agotando los plazos, dejando a la ciudadanía en espera y en muchas ocasiones con un lenguaje técnico aséptico y en nuestra opinión responder a las alegaciones no es copiar y pegar un párrafo de manual, no es eso, va más allá. Responder a las alegaciones es comprender lo que dice la ciudadanía, especialmente cuando esa persona tiene el impacto directo en su barrio o incluso en su casa. Pero si la ciudadanía no está en el centro, la consecuencia es esa, hacer un trámite y punto. Y luego el discurso de siempre, el discurso que ya hemos escuchado, que si todo correcto, que si todo está conforme y ajustado por y para la ciudadanía. Bueno,
Eso no es cierto, ni técnicamente ni políticamente, y lo saben. Por un lado, no se ha hecho el análisis profundo necesario y, por otro lado, no se ha recuperado la confianza de la ciudadanía y, en tercer lugar, no se ha abordado de manera audaz a los retos como la sostenibilidad, la vivienda, el desequilibrio entre los barrios, el envejecimiento demográfico y el tema de la vida comercial y social que se están debilitando. No es un modelo renovado de municipio, no trae un nuevo modelo de ciudad cohesionada para Getxo. Es la versión actualizada de un plan antiguo, maquillado y escondido bajo el maquillaje, pero con la lógica vieja del hormigón y con las mismas ideas dominantes, y por ello, nuevamente, pero esta vez con mayor responsabilidad política, hemos presentado una enmienda a la totalidad y consideramos que este municipio merece que pensemos en este plan de una manera seria y no por inercia y con prisas, y que no sea un plan traído de esta forma. Voy a proseguir. Tal y como hemos manifestado en nuestra enmienda a la totalidad, desde H. Bildu, como digo, no nos sumamos a este PGU y no compartimos las líneas generales que en el mismo se establecen, ni el procedimiento seguido en la composición o elaboración de este Plan General de Ordenación Urbana. Como todos y todas sabemos, un Plan General de Ordenación Urbana representa un pueblo, representa la convivencia entre la ciudadanía, el modelo de movilidad, cómo se encauzan las relaciones, el modelo de colaboración, las políticas de género. El PGU es la brújula de un municipio. Por ello, precisamente, durante años y años, EH Bildu ha solicitado en este pleno la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Getxo necesita un nuevo PGU. Ese ha sido nuestro lema para dar solución a los problemas actuales. Necesitamos un nuevo PGU para responder a los retos de la sociedad actual. Es algo que hemos dicho una y otra vez, lo hemos repetido constantemente, porque hace tiempo que la ley exigía una revisión del PGU y es así como comenzó el proceso, de manera ágil e impaciente. Hubo oportunidades de hacerlo de otra forma, pero han tomado el camino equivocado nuevamente. Y el PGU que hoy traen para su aprobación está basado en recetas antiguas. Es la continuación del anterior PGU, con el mismo destino catastrófico en todos los sentidos. Las políticas de hace casi 20 años y el PGU creado por ellas nos han traído al escenario actual y es una situación clara, éxodo de las personas jóvenes desde el pueblo ante la imposibilidad de acceder a una vivienda para estas personas. No hay suficiente oferta pública de vivienda ni política integral de vivienda. Además, existe un notable déficit de espacios naturales en nuestro pueblo y eso es lo que dice el Plan Bilbao Metropolitano. Seguimos lejos de la movilidad sostenible y además cada vez hay más barrios orientados a ser ciudad dormitorio, que no están orientados al comercio o a la vida de barrio. Tenemos también la pérdida de patrimonio público, que ha sido algo notable y conocido por todos y todas. Pero hoy tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Responderá el nuevo PGU o esta continuación a las necesidades de la ciudadanía de Getxo? Y ante la crisis ambiental, ¿apostará por espacios naturales y vivos? ¿Traerá consigo alguna medida para detener el éxodo de la juventud? ¿Aporta medidas en pro de la movilidad sostenible? ¿Preservará acaso nuestro patrimonio cultural y paisaje arquitectónico? En nuestra opinión lo tenemos claro. La respuesta es rotunda. No, no. El plan no traerá nada de lo anterior y no va a solucionar nada de lo mencionado. Y empezando por la vivienda, en los últimos años el equipo de gobierno ha reconocido que existe un gran éxodo juvenil. Y aquí es incomprensible que se acepte un problema como es este de la vivienda y que se promuevan políticas que lo alimenten al mismo tiempo. Es incomprensible. Aún no entendemos nada, pero realmente eso es lo que está ocurriendo. Y estamos ahí, a punto de aprobar un PGU que alimenta todo lo contrario de lo necesario en este municipio nuestro, Getxo. Y partiendo de los datos, no quiero entrar en detalles, pero con unos pocos datos me gustaría decir que entre el año 2000 y el 2012, en base a sus políticas expansivas, el 90% de las viviendas que se construyeron fueron viviendas libres. Es decir, durante la supuesta vigencia de un PGU, las viviendas que han construido han sido viviendas libres y esa es su política. Y además no tienen vergüenza para decir que con este plan presentado, que tiene el mismo modelo, básicamente se va a solucionar el tema de la vivienda.
Eso sí que es increíble. Su modelo es construir más viviendas libres y además en el centro. No es nada nuevo. Están aplicando nuevamente en una situación crítica y preocupante lo mismo, lo que nos ha llevado a lo mismo, impulso de viviendas libres en el centro. Y sí, no podemos negar, tenemos que decir que el plan contempla también construcción de viviendas protegidas. En el papel así lo recoge, pero además recoge el mínimo que establece la ley. Pero ¿cuándo y dónde se van a hacer las VPO? ¿Cuándo se van a hacer estas VPO? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. ¿Dentro de 10 años o nunca? ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, lo sabemos. El dónde sí lo sabemos. Muy lejos de los centros urbanos. Además, siguen fomentando con este plan la construcción masiva, como en el anterior PGU, exactamente igual. Y nos dirán que sí, que en el anterior PGU había otras leyes imperantes y otro tipo de historias para no dormir. Pero aquí hay que decir las cosas con rigor y hay que explicar la realidad al pueblo de Getxo. Las leyes establecen márgenes y en esos márgenes los gobiernos deciden qué hacer, en qué margen estar, en uno o en otro. Y lo que han hecho ustedes ha sido lo siguiente. Como en 2001, han tomado la misma decisión. Poner en marcha una política basada en el límite superior que da la ley. Eso es lo que van a hacer, como en anteriores ocasiones. Y de nuevo tenemos viejas recetas. Y desde H. Bildu hemos propuesto diferentes soluciones en los últimos años. Todas han sido rechazadas por el equipo de gobierno. Índice de referencia público para el alquiler, Servicio Municipal de Intermediación para el Alquiler, Plan de Movilización de Viviendas Vacías, Viviendas Colaborativas para Jóvenes, Medidas Fiscales de Alquiler, Subvenciones para la reparación de la vivienda para el alquiler, imposición de una sobrecarga en el IBI a las viviendas vacías. Y para encauzar todo lo anterior, hemos propuesto la creación del Instituto Municipal de Vivienda, algo que volveremos a presentar en los presupuestos. Y es un plan basado en la mera construcción, que nunca será un plan de vivienda, porque esta construcción masiva afecta directamente a zonas verdes, espacios naturales, y en lugar de apostar por lo anterior, para que estén al alcance de la ciudadanía, en lugar de apostar por espacios naturales y vivos, se condenan todos esos espacios al cemento, la zona de Endariena, Dilisgoikoa, Peña, Santa Marina, Tosumuru y un montón de zonas de este municipio. Y así, en lugar de fomentar los espacios verdes y naturales que pueden vivir los ciudadanos, siguen la línea de antes. Y en lo que se refiere a Mimenaga, mencionan que van a hacer un plan de compatibilidad con el Ayuntamiento de Berango. Hace tiempo que traemos a esta corporación la propuesta de recuperar Mimenaga para que tanto los vecinos y vecinas de Berango como las personas de Getxo puedan disfrutarlo. Pero ustedes tenían muy claro qué hacer, igual a lo que quiere el Ayuntamiento de Berango, es decir, conseguir el mayor número de espacios para poder construir allí. Y desde H. Bildu nos parece fundamental recuperar nuestras zonas naturales para el municipio, para que el municipio pueda gozar de estas zonas naturales. Y además de eso, no podemos entender que supuestamente se haga en pro de la movilidad sostenible y se siga promoviendo barrios dormitorio. Y un ejemplo de ello es Iturribarri. Se habla de la movilidad, pero a decir verdad no se propone ninguna medida concreta en pro de la movilidad sostenible. No es en absoluto el eje de este plan la movilidad sostenible. De lo contrario, propondrían aquí acciones concretas en ese sentido. Y eso no es algo que hagan. Y sí, puede haber acciones concretas como algunos parkings, como en Ugartena. En el centro del municipio hay un nuevo aparcamiento. Esa es una acción concreta. Y al parecer esa es su apuesta por la movilidad sostenible. Y lo volvemos a decir. No queremos un municipio dormitorio. En nuestra opinión, el PGU debe mejorar los núcleos de población y los barrios. Y no solo fomentando promociones urbanísticas. Por ello, precisamente, en su época y en el proceso inicial de aprobación de este PGU, propusimos dar pasos para soterrar el metro, porque así tendríamos nuevas zonas peatonales, y eso era posible. Pero hubo falta de voluntad también en esto. Pero en este PGU, ¿dónde están los barrios de Las Arenas y Romo? ¿Dónde están las propuestas para mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas de la zona de Las Arenas y Romo? Somos conscientes de que allí no hay terreno libre para construir, lo sabemos. Y visto que basan su modelo en la simple construcción, no hay nada propuesto para esos barrios. Bueno, no vemos nada en Las Arenas y Romo, pero en Algorta, ¿qué hay? Nada, muy poco. Pero por si todo lo anterior fuera poco, en el patio del Batzoki podemos ver un pelotazo urbanístico. Viviendas libres en el centro. Y además, ahora, con esta revisión, le dan paso dibujando otra construcción en el mismo patio del Batzoki, dando paso a la desaparición de ese patio.
Y aquí nuevamente, en el centro, en el Batzoki, se os han olvidado representar las viviendas de protección oficial para la juventud de nuestro Algorta. Es curioso porque luego en sus discursos dicen lo contrario. Y en lo que se refiere al patrimonio, pues qué decir. En las últimas décadas son muchas las casas significativas que han derribado. El caserío de Iturribarri, la vivienda que había en la bajada de Arrigunaga, la casa de Maidagan, Oyarretxe, Aurtegia, Irurak Bat, y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos durante horas. Por lo tanto, sí. Cabe destacar nuevamente que este PGU sigue con la filosofía del viejo PGU. Es una apuesta clara por perpetuar un modelo obsoleto y, como saben, ese modelo provocará consecuencias similares a las que se han producido hasta ahora. Nos va a llevar nuevamente a esta situación actual. De aquí a 5 o 10 años tendremos los mismos problemas que tenemos hoy, exactamente los mismos. Y eso es porque se centran en la construcción especulativa sin combinar otros caminos y otras formas, sin dar a la vivienda la perspectiva social que requiere. Tienen como objetivo los barrios muertos, aquellos que no pueden conectarse de forma sostenible con el centro de la ciudad, porque no está en la base de la movilidad sostenible, y con la pérdida de espacios verdes, además, no le reconocen el valor y la importancia que tiene al patrimonio público. Sí. Todas las líneas mencionadas representan a nuestro pueblo, representan a nuestra sociedad, sustentan nuestras relaciones humanas, crean nuestra mirada y nos sitúan en este mundo ahora y aquí. Hay políticas que crean un pueblo muerto, sin comercio, sin vida, sin naturaleza, sin su identidad propia. Y hay otras que, en cambio, crean un pueblo vivo, social y económicamente, con espacios naturales integrados, con una propia identidad. Lo vuelvo a decir, con propia identidad. Nosotros y nosotras tenemos muy claro cuál es nuestro modelo, este segundo, y es por ello precisamente por lo que proponemos otras políticas de planificación urbanística y su aplicación. Y es por ello, y voy a concluir con este primer turno, por ello precisamente nuevamente decimos no a este Plan General de Ordenación Urbana. Muchísimas gracias, señor Vildosola. Señor Benito, cuando quiera, adelante, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lamentablemente, este Plan General de Ordenación Urbana, que va a suponer sin duda alguna un nuevo error histórico para el municipio, encara hoy su aprobación definitiva. Una aprobación definitiva que, hay que decirlo ya desde ahora, pues, viene posibilitada por el acuerdo que habéis firmado entre el Partido Nacionalista Vasco, el PSOE y el Partido Popular. El Partido Popular, que más allá de los aspavientos más o menos acertados que suele hacer en los plenos con ciertos temas de actualidad y cuando le interese, pues bueno, siempre estáis ahí para apuntalar a este gobierno municipal. Y como ya dije en el anterior pleno de la aprobación provisional, pues formáis un tripartito bien curioso que para lo importante siempre estáis de acuerdo. Para este plan, para los presupuestos y para repartir también los sueldos en el pleno inicial de esta legislatura. Para todo lo demás solo vemos aspavientos, pero para lo importante siempre vais de la mano. Desde luego no es el plan que convence a los vecinos y vecinas, y se puede hablar mucho sobre esto, presuponer que tal, que viene bien a unos, que viene bien a otros, pero la verdad es la que es, a pesar de la propaganda que habéis, o medias verdades de la que viene plagada este Plan General de Ordenación Urbana, pues los datos hablan por sí solos, ¿no? Si vemos la encuesta ciudadana que se presentó en septiembre, vemos que este plan suspende con un 4 sobre 10. Por franjas de edades, solo los mayores de 60 años lo aprueban y con un 5 raspado. El resto de la ciudadanía de Guecho, pues la nota no alcanza ni un 4 y la media da un 4. Por barrios tan solo aprueba en el barrio de Areta, lo cual puede tener cierta lógica porque allí el plan tiene poco o casi ningún impacto, pero en el resto y sobre todo en los barrios donde más impacto tiene, Algorta y Andramari, pues suspende también con una nota inferior al 4. Es lo mismo que sucede, también hay que decirlo, con las políticas de vivienda, que en esa encuesta ciudadana pues también obtienen un sonoro suspenso. Igual es que pensabais que la ciudadanía iba a aplaudir cualquier cosa que le presentara y siempre y cuando fuera bien embadurnada de propaganda y, como digo, medias verdades, pero la gente no. Los vecinos y vecinas de Guecho no tragan con la propaganda de este plan
que es un plan que va a modificar irreversiblemente el municipio de Getxo tal y como lo conocemos actualmente, y eso la gente lo sabe. A mí me gustaría hacer un ejercicio de cómo va a ser Getxo dentro de 10, 15 años si este plan se desarrolla por completo. En primer lugar, lógicamente tenemos que mirar a Andramari, que será un barrio irreconocible, todo cubierto de hormigón, desde Martiturri hasta Diliz, es decir, desde las gasolineras hasta la puerta del mismísimo Golf, y desde Peña Santa Marina a Iturrana, es decir, desde las escuelas de Andramari y Aiserrota hasta el límite con Berango. Todo eso puede llegar a estar urbanizado dentro de 10, 15 años. Y al ver lo que se ha desarrollado allí, pues seguramente nos preguntaremos por qué no hay ninguna vivienda protegida de alquiler. Y es que así es, la limitación que habéis puesto para el desarrollo de los sectores, únicamente el 75%, permitirá desarrollar los 5 sectores completamente sin siquiera construir ni una vivienda de alquiler social y tampoco sin completar la totalidad de la vivienda protegida. En segundo lugar, veremos cómo algunas zonas naturales o potencialmente recuperables como Mimenaga o zonas de Ezcorri, donde el cemento se acercará peligrosamente, pues nos diréis que están ya muy degradadas, etcétera, y que lo razonable es urbanizarlas, ¿no? Que es el mismo argumento que estáis usando hoy para Martiturri. Está muy degradado, entonces vamos a convertirlo en un polígono comercial. Bueno, pues como ya dije, el suelo no se degrada solo, sino que se degrada por la dejadez urbanística de este equipo de gobierno. En tercer lugar, la segregación social por barrios será aún más acusada de lo que es hoy en día, que no es poco. ¿Por qué? Porque la vivienda libre se desarrollará en el centro urbano a precios desorbitados y la vivienda protegida a las afueras, en los barrios de las afueras. E incluso en las nuevas zonas urbanas que se pretenden construir con los sectores podrá diferenciarse a simple vista qué bloque es vivienda libre y qué bloque es vivienda protegida. Y eso es algo que ya está pasando ahora en Getxo en los últimos desarrollos urbanísticos como en Iturribarri, en donde se ve a simple vista qué bloques de vivienda son vivienda protegida y qué bloques son de vivienda libre. Y eso lanza un mensaje claro y muy negativo, ¿no? Que es, te damos vivienda protegida a ciertas familias, pero que no se les olvide que no son iguales que sus vecinos. Y eso es un efecto de segregación social muy negativo y muy perverso. ¿Qué más? Podremos ir al gimnasio de compras a Errotachu y a Martiturri, por supuesto, en coche, pero para dar un paseo entre la naturaleza pues tendremos que irnos cada vez más lejos a otros municipios, ¿no? Y el otro día vi un anuncio publicitario de Getxo como destino turístico en el metro que me llamó mucho la atención porque en la foto salían 2 personas dando un paseo por una campa verde muy bonita en bici de montaña, ¿no? Y la pregunta es obvia. En este PGU, ¿dónde sale dibujada esa campa verde? Pues en ningún sitio. Ese es a grandes rasgos el municipio que habéis dibujado en los planos y que tendremos dentro de 10 o 15 años. Sobre las formas de la aprobación de este plan también hay mucho que decir, ¿no? Porque pretendéis que aprobemos un plan lleno de planos, de normativa escrita, pero la ciudadanía no ha tenido acceso íntegro a toda esa documentación en ningún momento, y eso es bastante grave. Pero es que tampoco los grupos municipales hemos tenido acceso a toda la documentación, porque como ya dije en comisión, en toda la documentación que nos habéis entregado en un pendrive, faltan los informes de los departamentos de Gobierno vasco, de Diputación Foral y de los ministerios. Es decir, lleváis un año esperando a esos informes, diciendo que dicen patatín o que pueden decir patatán, pero al final no los compartís con los grupos. ¿Qué tenemos a cambio? Pues nos entregáis un informe del equipo redactor sobre esos informes, es decir, el informe del informe, que sin necesidad de mirarlo concienzudamente, pues uno ya se puede hacer a la idea de por dónde va ese informe o de qué cuestiones adolece. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ni siquiera menciona la advertencia que hizo el Centro de Patrimonio Cultural Vasco por la desprotección de elementos protegidos en el Puerto Viejo. Tampoco menciona las reticencias que tuvo el Departamento de Vivienda a que se acumulara toda la vivienda protegida en la periferia de los centros urbanos. O, por ejemplo, cuando la Diputación Foral de Vizcaya lanza una recomendación
para que cualquier acción sobre suelo de alto valor agroecológico deba incluir una propuesta de compensación, pues la respuesta del equipo redactor es que, bueno, pues que consideran que la desclasificación de suelos ya es una compensación suficiente, ¿no? Y así se repite constantemente, ¿no? El eterno comodín de este PGU, que es la desclasificación de los suelos, yo creo que es la mayor de sus propagandas y sus falsedades, ¿no? Porque, resumidamente, y sé que lo sabréis, porque aquí en este pleno no hay nadie que sea tonto, es un argumento que no se sostiene, ¿no? Un plan hay que compararlo con el municipio en su momento actual y no con un plan de hace 20 años que no ha podido desarrollarse porque la ley o la legislación lo impedía. Otro de los pilares fundamentales de este plan es la vivienda. En la vivienda también vemos mucha propaganda y también hay mucho que decir, ¿no? Lo primero es que choca mucho que también dentro de esa propaganda uno de los argumentos del que más sacáis pecho en materia de vivienda son las 832 viviendas planificadas hay que dejarlo claro, de alquiler social. Llama la atención porque es una cifra que viene motivada por la aprobación de la Ley de Vivienda Estatal, es decir, una ley que desde el Partido Nacionalista Vasco rechazasteis, recurristeis, en este pleno criticáis constantemente, pero que es una ley que ha posibilitado o que ha obligado a que este plan incluya esa cifra de vivienda protegida de alquiler. Cada uno verá los argumentos que trae aquí, lo que hacen otras instituciones, por supuesto, pero es un hecho que este plan no incluía tantas viviendas de alquiler social hasta que apareció o hasta que se aprobó esta ley de vivienda estatal. Lo segundo en materia de vivienda es que con este plan se va al máximo o casi al máximo del incremento de edificación que permiten las DOT. Y se argumenta por dos motivos, ¿no? Uno que es la pérdida de población y otro que es la dificultad de acceso a la vivienda. Bien, por un lado, Guecho pierde población ya desde hace aproximadamente 20 años y es una cuestión que ni siquiera los últimos desarrollos urbanísticos de Guecho ha sido capaz de revertir, ¿no? Entonces, es algo de lo que se puede cuestionar, ¿no? Que este plan pueda revertir esa constante. Por otro lado, está la cuestión de la dificultad del acceso a la vivienda. Y hay algo que va a ser innegable, ¿no? Que con este plan va a haber más vivienda en el mercado, va a haber al menos más oferta de vivienda nueva. Eso es así. Pero la cuestión principal es a qué precio va a estar esa vivienda, ¿no? Porque cuando el problema de la vivienda, y esto lo hemos hablado muchas veces, no es de falta de oferta, sino estructural del propio mercado de la vivienda, pues entonces estamos hablando de un problema del mercado de la vivienda y no un problema de falta de vivienda que se solucione construyendo. Porque a pesar de que se sigue construyendo, no solo en Guecho, sino en el resto de municipios también, los precios siguen subiendo, cada vez hay más competencia por un anuncio de compra o alquiler, aumentan las operaciones de compra y venta sin crédito hipotecario, esto es a tocateja. Entonces, lo único que va a conseguir este plan es echar más vivienda a un mercado de vivienda que no funciona. Y esto es algo que os negáis a hacer, ¿no? El regular el mercado de la vivienda os negáis a hacerlo en el Gobierno de España y en el Gobierno vasco. Se hacen grandes anuncios de más vivienda, incluso de vivienda prefabricada o que vivienda industrializada, abriendo la puerta a los mal famosos bloques Zebra. Pero la realidad en este municipio es la que es, ¿no? Que en 2 años de legislatura que llevamos no se ha aprobado aún ninguna medida de vivienda, ni plan de vivienda, ni zonas tensionadas, ni oficina de vivienda, ni canon, ni IBI, ni nada. No habéis hecho en 2 años nada de nada por la vivienda en este municipio. Y como ya he dicho anteriormente, pues, ¿qué se acaba fomentando? ¿Qué acabáis fomentando? Pues un modelo de vivienda y de municipio segregador, ¿no? En el centro, la vivienda libre, inasequible para la mayoría de los mortales. Vivienda libre, por supuesto, permitida o construida a través de lucrativas operaciones urbanísticas como las del Bachoqui, las de Telefónica o las de Sener, y la vivienda protegida en las afueras. Habría mucho que hablar sobre lo que dice y lo que no dice este PGU, pero en definitiva, de llevarse a cabo este plan, va a alterar irremediablemente nuestro municipio tal y como lo conocemos.
menos espacios naturales, el patrimonio que nos queda en serio riesgo, incluso en lugares tan icónicos como es el Puerto Viejo, en donde se saca de ordenación edificios protegidos por un decreto vasco. Con todo esto, nuestro voto será negativo. Mi grupo no vamos a apoyar, como vais a hacer desde el Partido Popular y el PSOE, las falsas soluciones a la vivienda del Partido Nacionalista Vasco. Tampoco vamos a apoyar la desprotección del patrimonio material e inmaterial de este municipio, ni la pérdida irremediable de espacios naturales de alto valor ecológico, que no solo se da en Andramari, principalmente se da en Andramari, pero también va a suceder en Mimenaga o en el entorno de Bolúe. Para terminar, ojalá tuviéramos una máquina del tiempo para ver qué argumentos dais los tres grupos que lo vais a apoyar dentro de 10 o 20 años sobre este plan. Seguramente se parecerán mucho a los que dais ahora del anterior plan, ¿no? que es un desastre, que mira todo lo que hacía, lo mal planificado que estaba y demás, pero hace 20 años bien que lo votasteis a favor entre los mismos grupos. En definitiva, vais a aprobar un plan que es un error histórico para este municipio. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señora Díaz, adelante. Gracias, Andrea. Denori. Bueno, Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. es la hemeroteca. Afortunadamente queda todo escrito. Estos son procesos pautados y procesos públicos. Y después de lo vertido hoy, pues veremos qué desarrollo tiene el plan, ¿no? Pero después de lo vertido hoy, pues sí que es interesante que se pueda retomar en algún momento algunas de las cosas que hoy se están escuchando. Traemos a pleno la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo. Lo hacemos después de un proceso largo, como se ha dicho, un proceso largo, un proceso pautado, exigente, profundamente participado, por mucho que se haya querido decir que no, y que ha requerido más de una década de trabajo, trabajo técnico eminentemente, de análisis, de diálogo y de contraste público, con especial énfasis, claro está, en estos últimos 3 años. A lo largo de este tiempo se ha dicho mucho de este plan, muchísimo. Y siendo sinceros, se han dicho cosas que no son ciertas. Yo, por eso, desde aquí quiero reivindicar la seriedad y el rigor que debe acompañar a un debate de esta envergadura. Getxo necesitaba actualizar su planeamiento. Creo que hasta aquí podemos estar todas y todos de acuerdo. Un municipio como el nuestro no puede vivir anclado en el pasado, en un documento pensado para otra época y para otras necesidades. Este Plan General de Ordenación Urbana no es un capricho, no es una imposición, es un instrumento eminentemente de rigor técnico. Y esta es la realidad, de planificación moderna, adaptado a los desafíos actuales, que son muchos los que tenemos encima de la mesa. Una emergencia habitacional, la protección de nuestro medio natural, la cohesión social y la sostenibilidad económica. Es, en definitiva, un proyecto de ciudad para los próximos 15 o 20 años. Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido que planificar una ciudad no es definir dónde se construye o no se construye, evidentemente no solo, sino para quién, con qué finalidad. Hay una carga profunda de trabajo y definición de nuestro municipio. Por eso apoyamos este plan, porque pone el foco donde debe estar, en las personas, en la vivienda y en el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. No os gustan los sectores de Tosu, Muro, Peña, Santa Marina. ¿Dónde queréis hacer vivienda de protección? En el centro urbano, como habéis dicho, en Sener y en Telefónica. ¿Dónde vais a construir 1.000 viviendas? 3.000 viviendas, como plantea este plan. En Sener y en Telefónica. ¿Y cómo las vais a pagar? Yo creo que hay que ser serios, ¿no? Es un momento en que Euskadi vive la necesidad de vivienda de las últimas décadas. Tenemos una necesidad imperiosa y este plan garantiza una reserva real de suelo y vivienda protegida. Y el que diga lo contrario de esto simplemente está mintiendo. 2/3 de las nuevas viviendas que se contemplan serán de protección pública. Y esto no es una cifra cualquiera. Creo que habéis dicho, los portavoces que me han precedido, unos que es insuficiente y otro que es demasiado. Bueno, ¿con qué nos quedamos, no? Que van a los mínimos de la ley y otro que tiene afán de construir y construir. No, no es una cifra cualquiera. Es una decisión política y social de primer orden que nos permite dar respuesta a jóvenes, a familias, a personas mayores o con menos recursos. Hay mucha gente que hoy no puede acceder a una vivienda digna en Getxo. Luego está el debate a mí este debate me trae loca, del suelo urbano y del suelo urbanizable. Pero vamos a ver, ¿dónde queréis construir vivienda? ¿En el suelo colmatado?
Luego se ha dicho también que en Las Arenas el plan general no impacta. También me he quedado loca, como si el plan general solo fuera construir vivienda en alguna parcela, ¿no? Claro, vamos a ver, que nos falta documentación, no sé. Yo creo que podríamos, con toda la documentación que tenemos y la transparencia que ha habido en este sentido, dedicar todo el mandato y no dedicarnos a otra cosa más que profundizar en toda la documentación que tenemos en torno al PGU, ¿no? Es que es en el suelo urbanizable donde podemos crecer mayoritariamente en la construcción de vivienda. Claro que sí, es donde podemos crecer. Por eso los porcentajes que respetan absolutamente la norma son distintos entre el 40 y el 80% entre el suelo urbanizable y el suelo urbano. Pero no me voy a detener porque esto es de perogrullo. Como ha señalado recientemente el consejero de Vivienda, el problema de la vivienda tiene solución si actuamos con responsabilidad, si alcanzamos acuerdos entre administraciones y si destinamos más recursos públicos. Y eso es precisamente lo que hace este plan. Identifica suelo, moviliza suelo, planifica con visión de futuro y crea condiciones para que la vivienda protegida sea una realidad en nuestro municipio. Es que somos conscientes de cómo está planificado el plan de 2001, que igual en aquel momento, bueno, pues defendía una situación de aquel momento, pero somos conscientes de lo que se ha hecho con Andra Mari. Yo también me quiero detener en esto, ¿no? Se dice que este es un plan especulativo, pero no podemos hablar de vivienda sin suelo. Y no podemos seguir hablando de emergencia habitacional sin planificación. Pues claramente no es un plan especulativo. Es un plan que necesitamos, es social, es público y es necesario. Y con el tema de Andra Mari, ¿no? Que una y otra vez se repite esta demagogia. Se ha dicho que este plan acaba con Andra Mari, lo acabamos de escuchar, que destruye el entorno rural o las zonas verdes. Pues básicamente es una cuestión falsa. El nuevo plan general desclasifica más del 80%, y esto no es un mantra que se repite, está en la documentación. Desclasifica más del 80% del suelo urbanizable. Y si no, ¿por qué tendríamos algunas empresas, ¿no?, en litigios con el ayuntamiento si no estuviéramos defendiendo esta causa que todas y todos los que estamos en el Pleno lo sabemos? Protege y limita las posibilidades de edificación respecto al plan anterior, al plan vigente. Y con este plan, en este sector se construye menos y se protege más. Y esa es la realidad. Decía antes que los poderes públicos no podemos resolver solos el problema de la vivienda. Es necesario la colaboración de todos los niveles administrativos y es necesario también contar con la empresa, ¿verdad? No podemos hacerlo solos. Este plan trabaja ampliando los criterios ambientales más exigentes, ¿no? Se ha hablado mucho de la protección medioambiental. Claro, está el 80% de la desclasificación. Al final, cuando hablamos, tenemos pocos minutos y tenemos que poner el foco en lo importante. Pero hay un montón de medidas derivadas de la Declaración Ambiental Estratégica, de los informes sectoriales que ahora se incorporan. No se trata de un plan expansivo, sino de un plan racional, sostenible y respetuoso con el territorio. Otro de los ejes que merece destacarse, Martí Iturri, que no sé qué burradas se han vertido hoy también en torno a esto, ¿no? Algo del suelo degradado y demás. Bueno, es una oportunidad para modernizar nuestra base industrial y crear empleo de calidad. Una oportunidad concentrando la actividad económica en un entorno ordenado, bien comunicado y compatible con la vida urbana, pero no solo, porque sabéis que tiene un eje de sostenibilidad física que va a lo largo y diversifica la economía local a lo largo de todo el municipio, ¿no? Y pues, evidentemente no se trata de crecer sin medidas, sino de ordenar, de revitalizar y de diversificar la economía local con criterios de equilibrio territorial. Y quiero subrayar algo importante también. Este no ha sido en ningún caso un plan cerrado y un plan excluyente. Yo no me caracterizo por callarme sobre lo que no me gusta, ¿no? Y yo aquí quiero hablar claro. Se han presentado a lo largo del procedimiento casi 2.000 alegaciones. Se ha explicado cuál era el procedimiento. Después de procesos largos de delantaldes y de tomar el pulso de la ciudadanía, se ha explicado que se sacaba adelante primero una propuesta técnica para defender el interés general y que después se iba a atender cada uno de los intereses particulares. Hay muchas propuestas, muchas de ellas vecinales, y una parte muy importante se han incorporado. Se han escuchado, se ha corregido, se ha cedido. Y eso demuestra que no estamos ante un plan de imposición, sino ante un plan dialogado, resultado del trabajo conjunto de los servicios técnicos municipales, del equipo redactor externo y de la participación ciudadana. Seguramente
no hemos acertado con todas las personas. En un plan de esta envergadura no puede llover a gusto de todos, pero sí que podemos decir, en suma, que es un trabajo importante que defiende los intereses generales de Getxo, ¿no? Yo quiero agradecer expresamente este trabajo. Es uno de los hitos más importantes de este mandato. Quiero agradecer a las personas que desde el Ayuntamiento y desde el equipo externo han dedicado años a este proceso. Todos hemos reconocido, los grupos también en la Comisión de Territorio Extraordinaria, el otro día, el intenso trabajo que hay detrás de un proyecto como este, ¿no? El resultado final es mejor, mejora ostensiblemente de dónde venimos y hay que agradecerlo. Discrepancias y desacuerdos, sí, siempre ha habido. Y hemos hecho un largo recorrido, porque por eso los planes generales de ordenación urbana son procesos pautados que requieren de diferentes aprobaciones, la inicial, la provisional y la definitiva, que es la que nos ocupa hoy. Y por eso, por el camino, hemos ido mejorando este plan. Lo importante, como digo, es que siempre prevalezca el interés general, que Getxo tenga un instrumento de planificación a la altura de su ciudadanía y poner en valor que se ha alcanzado un gran consenso. Es que se ha llegado a decir que acordamos entre diferentes, o sea, como si eso fuera algo malo, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo para los temas importantes. Pues menos mal que en esta corporación somos capaces de ponernos de acuerdo para los temas importantes, teniendo en cuenta que en una corporación de 25 concejales y concejales que representan a la ciudadanía, nadie ostenta una mayoría, ¿no? Se ha alcanzado un gran consenso y eso no se puede desdeñar. Y hay que acordar es un valor, y mucho más cuando se acuerda entre diferentes y entre diferentes miradas. Eso es un valor todavía mejor, ¿no? El 72% de esta corporación va a sacar adelante este plan, con lo cual es un plan apoyado por los representantes de la ciudadanía, con un 72% que no podemos desdeñar, y un plan de alto consenso que también ha tenido mucho diálogo detrás con muchos colectivos ciudadanos. Por eso, desde el Partido Socialista, hablamos con responsabilidad y afrontamos esta votación con lo que somos, un partido de gobierno y un partido de responsabilidad, porque hay que asumir decisiones. A veces no son fáciles, claro, es más fácil colocarse detrás de la pancarta, pero las decisiones son necesarias y creemos de verdad, lo decimos de verdad, creemos que este plan ofrece una ciudad más equilibrada, más sostenible y más justa. Hoy estamos dando un paso definitivo hacia el futuro. Hemos debatido, hemos discrepado, hemos trabajado de forma intensa, pero al final lo que importa es que Getxo avanza. Es, como digo, un plan fruto del diálogo, de una responsabilidad compartida en la que detrás hay muchas personas. A partir de hoy lo que tenemos entre manos no es un conjunto de mapas, sino una visión común de municipio, un municipio más equilibrado, más sostenible, más solidario, y esa es la hoja de ruta que tenemos que... Esa es nuestra encomienda, nuestra responsabilidad, lo que tenemos que dejar a las generaciones futuras. Al final creo que podemos compartir que todos queremos una ciudad más abierta, una ciudad más verde, una ciudad donde las oportunidades de vivienda sean muchas más, que es para mí lo más importante de este plan, y en definitiva generar oportunidades para el conjunto de las personas. Por tanto, como no puede ser de otra manera, apoyaremos este plan. Eskerrik asko. Andrade Jauna. Señor Andrade, adelante. Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar mi intervención dando de nuevo las gracias a mis compañeros del Grupo Municipal, asesores, administrativos, por todas las horas de trabajo y dedicación que nos ha requerido el llegar al día de hoy a esta aprobación definitiva del plan, que créanme han sido muchas y muy intensas. Y también gracias a todos los vecinos y a todas las asociaciones que han contactado con nosotros para que revisásemos la situación de sus barrios, de sus calles, de sus casas o de sus negocios. Gracias a ellos este plan se ha enriquecido notablemente. En el día de hoy, cualquiera que ejerza un cargo público, que ejerza una labor política y tenga capacidad de ayudar a sus vecinos, no puede ni debe mirar para otro lado cuando tiene en su voto la posibilidad de solucionar el mayor problema de sus vecinos, o por lo menos intentarlo. Y el problema a día de hoy no es otro que el de la vivienda. Getxo necesita vivienda, mucha vivienda. Nuestros vecinos quieren que sus hijos se queden en Getxo. Nuestros hijos quieren quedarse en Getxo. Los que se fueron emprendiendo un nuevo hogar a otro municipio quieren volver a Getxo. Y muchos vecinos de otros municipios también quieren venir a vivir a Getxo. La demanda de vivienda en Getxo es altísima y la oferta bajísima. Y por ello los precios de las viviendas en alquiler o en compra tienen unos precios desorbitados. Y la única solución para rebajar esos precios es la construcción de miles de viviendas.
Las soluciones parciales, los parches, como obligar a los que tienen viviendas vacías a alquilarlas, el subir el impuesto de bienes inmuebles a que tengan las casas cerradas, las declaraciones de zonas tensionadas, el control de precios de alquiler o venta, son políticas erráticas, que no han conseguido aumentar el número de viviendas del mercado ni controlar sus precios. Más bien, todo al contrario. El último dato publicado la semana pasada indica que en Vizcaya se ha perdido el 17% de su oferta de alquiler, habiéndose incrementado los precios en un 30% desde el 2016 y situando el esfuerzo de los hogares para pagar el alquiler en un 37%. Estos datos nos indican que en mayo de 2025 existían 7.714 demandantes de vivienda en Guecho, de ellos 5.222 solicitantes expresamente del alquiler. Nadie puede abstraerse, por lo tanto, de esta realidad, pues busquemos la forma de dotarnos de vivienda porque nuestros vecinos nos lo están pidiendo. Busquemos y propongamos la construcción de vivienda e intentemos dejar espacios verdes para poder salir a pasear y disfrutar de nuestro pueblo. Desde el Partido Popular insistimos en que queremos agradecer a los vecinos de Guecho que con sus votos nos permitieron que fuésemos un partido decisivo en la elaboración y aprobación del nuevo plan. El voto al Partido Popular siempre es un voto útil, que siempre busca la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y por ello todos los esfuerzos de nuestro partido se han dirigido a recoger en el nuevo plan las sensibilidades y demandas de los vecinos. Y así podemos concluir que el voto útil al Partido Popular se ha trasladado a este nuevo plan, distinto, sin duda, al que se aprobó por la mayoría absoluta del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y que recoge las sensibilidades de la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo. Tengan todos claro que si esas elecciones hubiesen repetido y consolidado una mayoría absoluta entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, el plan que hoy se está aprobando no es o no sería el mismo que el plan que se está aprobando hoy sería muy distinto de este que se está trayendo, sería el que aprobaron en su anterior mayoría absoluta. Desde el Partido Popular siempre hemos considerado que el nuevo Guecho debería ir desde dentro hacia afuera, que había que consolidar y construir la trama urbana, incluso redensificando esas zonas. Quedaban y quedan numerosos espacios en zonas consolidadas que están dentro de la trama urbana y que pueden y deben ser desarrollados. Tenemos el reciente caso de Iturribarri, donde campas abandonadas han pasado a ser residencia de cientos de vecinos. Venancios en Andramari es otro ejemplo, Ollareche junto al Colegio Europa, Zubilletas, también conocido como Asís Dualde, o Zarricobaso en esa zona tan degradada y con casas en peligro, imagen lamentable de nuestro pueblo. Todo ello debe desarrollarse y este plan lo hace. También en Guecho, cientos de viviendas de más de 100 metros cuadrados, donde actualmente residen una o dos personas. Este plan permite dividir de forma más amplia y generosa que la versión inicial esas viviendas, para que en esas viviendas puedan entrar a vivir sus hijos, su familia o simplemente conseguir un rendimiento que les permita vivir más dignamente a los propietarios de esas viviendas. No me digan que esto no es positivo. También en Guecho, cientos de viviendas hay que pueden ser redefinidas, redimensionadas o reconstruidas. Viviendas que se han quedado encerradas entre edificios mucho más grandes que ellas y que en las que a día de hoy cualquier actuación es insostenible económicamente. Permitamos redensificar esas viviendas y, de paso, permitir que el Ayuntamiento pueda cerrar manzanas, ampliar aceras y eliminar molestias a muchos vecinos. Eso también viene en este plan. Y también hay que decirlo, en Guecho se necesita poder aparcar, no se puede eliminar aparcamientos, prohibir el acceso a nuestras calles sin dar una solución al aparcamiento. Quitemos vehículos de la calle, sí, pero demos solución a la falta de aparcamiento. Aparque y compre, aparque y disfrute, venga y aparque. Y para eso hay que dotar de aparcamientos y este plan también se encarga de ello, dejando las bases para construir aparcamientos sin tener que modificar el futuro plan. En zonas como la Campa del Loro, Iglesia de las Mercedes o Gartena, cualquier otra zona urbana donde se pueda diseñar un aparcamiento, además ya planificado en la calle Las Mercedes de las Arenas y aprobar el presupuesto, se podrá consolidar en los próximos años. Cada vecino debe ser libre de moverse como quiera, en bicicleta, en autobús con el futuro Guechobús, en coche, veniendo y pudiendo aparcar, o andando con rampas mecánicas o sistemas donde faciliten la movilidad de nuestros vecinos. Eso viene en este nuevo plan. Y desde dentro del urbano tenemos que salir hacia afuera, hacia lo que antes era urbanizable, porque es allí donde podremos hacer miles de viviendas y donde la ley nos permite y obliga a hacer viviendas de protección en todas sus modalidades. Empezando de lo más cercano, a las tramas urbanas, construyendo desde las vías del metro hacia el mar, poco a poco y por pasos. Primero 3 zonas, luego 2 y reservando miles de metros cuadrados para espacios verdes. En esas nuevas zonas deberemos dotarnos de nuevas instalaciones deportivas. Las actuales son insuficientes. Nuevos ambulatorios, nuevos edificios municipales comunales
y para el disfrute de los vecinos y, con un poco de suerte, nuevas escuelas para las nuevas generaciones que deberían llegar. Todo eso está previsto en este nuevo plan. También es fundamental dotarnos de más ubicaciones para que nuestros vecinos puedan trabajar sin necesidad de salir del municipio. Y así podremos comprobar cómo este nuevo plan nos dota de un polígono tecnológico que debe de dotarnos y esperemos lo haga de trabajo y trabajo de calidad. Como ya hemos manifestado en anteriores ocasiones, este no es nuestro plan. Estoy seguro de que cada uno tiene el suyo, pero es el que ha conseguido el mayor consenso político y vecinal. Todos hemos trabajado para que esto fuera así. Tenemos claro que no se ha podido dar respuesta a todas las peticiones. Muchas demandas no han podido ser atendidas. Nosotros no las vemos como rechazadas, sino simplemente como guardadas para ir tratándolas de forma más reposada con el paso del tiempo. No obstante, entendemos que las grandes demandas que surgieron de la presentación de aquel plan general aprobado por mayoría absoluta en la pasada legislatura han quedado resueltas en su mayor parte. Las demandas de 10.000 vecinos que con su firma reclamaban un cambio en el plan con relación a la parroquia de Trinitarios y el desmantelamiento de la Fundación Arguía han sido solucionadas de forma consensuada. Lo mismo podemos decir de los vecinos de Martiturri, que denunciaban el anterior plan y han visto sus demandas incorporadas a este plan. Lo mismo con los vecinos de San Sidual de Zubilletas, que constituidos en asociación han conseguido incorporar al plan sus demandas. Los de Salsidu y su amenaza de derribo de sus 108 viviendas. Los de Rotachu, del polígono Rotachu, con la eliminación de 240 parcelas de aparcamiento. Los de Andramari, a través de Andramari y Gulerrura, donde se consolidan los núcleos urbanos ya existentes. Aquel plan de la pasada legislatura ha pasado a un nuevo plan, donde mucho ha cambiado y todo lo que ha cambiado ha sido para bueno. Como digo, todas estas demandas principales han sido solucionadas de una mayor o menor manera. Queda mucho por hacer para que este plan y esa bolsa de 4.000 viviendas se puedan desarrollar y verlo hecho en la realidad. Nos corresponde ahora a todos impulsarlo para que esto se haga una realidad. No duden que el voto útil a nuestro partido se esforzará en que todo lo haya aprobado sea una realidad. Gracias. Muchísimas gracias. Señor González, adelante. Egunon. Muy buenos días. Hoy, 10 de noviembre del 25, este Pleno Municipal escribe una página que trasciende al trámite administrativo. No aprobamos solo un documento técnico, sino el marco que va a guiar la forma en que el hecho crecerá, se protegerá y se reconocerá a sí misma en las próximas décadas. Este día marca el final de un proceso largo y complejo, pero también el inicio de una nueva etapa de responsabilidad compartida. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. El camino ha sido exigente, con años de trabajo técnico, alegaciones, informes y participación ciudadana. Ha habido momentos de tensión, de discrepancia, incluso de desconfianza, y es lógico. Un plan general de ordenación urbana toca todo lo que somos, toca el suelo, la vivienda, el paisaje, la economía local y la memoria colectiva. Lo que hoy aprobamos no es el plan de un gobierno, sino la síntesis de muchas miradas y muchas renuncias. El proceso arrancó con la participación ciudadana y el avance del plan general. Continuó con la evaluación ambiental, los informes sectoriales y el trabajo del Consejo de Planeamiento. A partir de ahí, la aprobación inicial abrió un periodo intenso de exposición pública y alegaciones. Se presentaron casi 2.000. Y conviene recordar los matices. Muchas fueron legítimas y constructivas y otras, como ocurre siempre, respondían a intereses particulares o a una posición más organizada que espontánea. Todas fueron atendidas. Y muchas de ellas, con muchas de ellas el documento se vio fortalecido. Esa es la verdadera función de la participación. No frenar, sino mejorar. En paralelo, hemos tramitado 81 solicitudes de informes y consultas sectoriales. Pocas ciudades tienen una estructura tan afectada por tantas administraciones. Costas, puertos, carreteras, ferrocarriles, medio ambiente, vivienda, educación, sanidad, cultura, incluso aquellas que van por la igualdad, el deporte o el patrimonio. Esa maraña de afecciones explica por qué un plan general no se hace ni en un año ni en dos. Quien crea que llega tarde ignora lo que cuesta coordinar todo eso con rigor y legalidad. Este plan no es un catálogo de buenas intenciones, sino un documento que ordena y lo hace con una visión integrada. Reduce el suelo urbanizable respecto al plan anterior, desclasifica el que no es necesario y crea un pulmón verde para Guecho. Al mismo tiempo, reserva suelo suficiente para vivienda, especialmente protegida y de alquiler, en sectores como Tosu, Muru o Peña Santa Marina. Y no hablamos de ladrillo, hablamos de oportunidad, de permitir que nuestros jóvenes encuentren aquí su lugar sin hipotecar el territorio ni su futuro.
Desde el punto de vista del empleo, el plan abre un horizonte nuevo en Martiturri, como polo de actividades innovadoras y productivas. Será un espacio de oportunidad para los jóvenes de Guecho, vinculando a las infraestructuras del transporte y al tejido económico metropolitano. Desde la perspectiva social, se atiende a una demanda histórica, la ampliación de Fadura y las dotaciones deportivas, junto con 14 actuaciones para mejorar la accesibilidad urbana, abrir calles y resolver desniveles. Son proyectos que bajan el urbanismo del papel a la acera. Y hay más. Este plan incorpora 11 actuaciones integradas en suelo urbano y 9 planes especiales en zonas tan distintas como el Puerto Viejo, la Plaza de la Estación o los entornos de Andramari, Zubilleta, Ormaza, San Nicolás, Marticoena o Catea Orduña, que no son nombres sueltos, son heridas urbanas que este PGU busca cerrar con soluciones reales. También prevé 50 actuaciones de dotación de cirugía urbana que permitirán resolver déficits concretos sin grandes impactos. Hemos querido que este plan no sea rígido, que sea capaz de adaptarse. Por eso se flexibilizan los usos urbanos, se modernizan las condiciones de los edificios existentes y se amplían las posibilidades de conservación del patrimonio, más protección, pero también más herramientas para que los propietarios puedan rehabilitar y mantener sin perder valor. La conservación no se defiende con prohibiciones, sino con equilibrio. Y hablando de equilibrio, sabemos que el debate político ha sido intenso. EH Bildu ha señalado el riesgo de un modelo expansivo y la pérdida de suelo rural en Andramari. Y es legítimo que lo diga, pero conviene recordar que el nuevo PGU reduce el suelo urbanizable respecto al anterior y concentra el crecimiento junto a zonas ya consolidadas, donde hay transporte y servicios. No hay 100 campos de fútbol de hormigón, hay planificación y límites. En eso consiste gobernar. El PP, por su parte, nos había reclamado mayor liberalización del suelo para atraer inversión. Nosotros decimos que inversión sí, pero dentro de las reglas del plan. No queremos volver al tiempo en que cada proyecto dependa del empuje de un promotor o de un convenio puntual. El plan general blinda el interés público frente a la improvisación. En Algorta, el reto es la regeneración, no la expansión. Este plan apuesta por rehabilitar, por densificar con sentido, por reforzar la vivienda asequible y proteger el Puerto Viejo de la presión turística y especulativa. El Carrequín ha insistido en que debemos priorizar la sostenibilidad y la participación, y también tiene razón. Este plan no se agota en su aprobación. Será necesario desplegarlo con transparencia, escuchar, corregir y adaptar. Lo asumimos como un compromiso de Gobierno. En Las Arenas, el desafío es mantener la calidad urbana sin caer en la exclusión. El PGU incorpora nuevas zonas verdes, recupera espacios públicos y regula la reconversión de locales en vivienda con criterios sociales. Queremos un barrio diverso, no un escaparate de lujo. Esa es la diferencia entre planificar ciudad y administrar suelo. Podríamos hablar largo de la integridad del plan, pero su esencia está clara. Equilibra lo residencial, lo productivo y lo dotacional. Protege el paisaje y el patrimonio. Integra sostenibilidad, movilidad y cohesión social. No es un plan de partido, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que busca mantener a Guecho viva, habitable y equilibrada. Y aún así, no podemos venderlo como perfecto. Somos conscientes de sus límites. Seguro que habrá que hacer modificaciones, revisar prioridades y mantener la vigilancia política y ciudadana. Pero lo peor que podríamos hacer ahora sería volver a la parálisis, al esperemos un poco más o al ya veremos. Este municipio no puede seguir planificándose a base de excepciones. Hoy votamos un acto de responsabilidad porque la alternativa, seguir sin plan, seguir interpretando urbanismo a golpes de urgencia, sería un desastre social, económico y ambiental. Este plan garantiza la sostenibilidad de la hacienda municipal, equilibra derechos y deberes y ofrece a Guecho un horizonte ordenado. Nosotros decimos sí a este PGU, porque creemos que es el mejor plan posible para el futuro de Guecho. Un plan que no impone, sino que coordina, que no promete milagros, pero sí ofrece método y visión. Un plan sostenible e integrado, que mira al futuro con la humildad de saber que lo perfecto no existe, pero que lo necesario no puede seguir esperando. Por eso, en nombre de este Gobierno y de todos los que han trabajado para este día, queremos reafirmar nuestro compromiso con el Guecho de mañana. Y escuchando la enmienda a la totalidad de EH Bildu, uno no puede evitar cierta sensación de déjà vu. Cambian las fechas, cambian las palabras, pero el guión es el mismo. Todo está mal, todo se ha hecho tarde, todo se ha hecho mal y, por supuesto, nada de lo que se propone es suficiente. Es curioso. El único plan que siempre les convence es el que todavía no existe.
Dicen que este PGU no aporta nuevos modelos de país. Y ahí está el primer malentendido. Esto no es un plan de país. Sí que sigue los criterios de la legislación que nos determina el país, pero es un plan para Guecho. No estamos legislando para Euskadi, sino planificando un municipio. Guecho no necesita un modelo de país, necesita un modelo de ciudad, habitable, equilibrada, sostenible. Y eso precisamente es lo que hace este plan. Hablan de que no ponen a la ciudad en el centro, pero se les olvida que 2.000 alegaciones fueron tramitadas, una por una, con informes técnicos, jurídicos y ambientales. Quizá confunden participación con unanimidad. Escuchar no significa aceptar todo, significa responder con criterio y con rigor. Si creen que escuchar es simplemente decir sí, entonces lo que proponen no es participación, sino sumisión. Acusan al documento de estar cubierto de maquillaje. Pues bien, si el maquillaje consiste en desclasificar 2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, reservar suelo para 3.000 viviendas protegidas, 850 como mínimo en alquiler, y proteger a Azcorri frente a la urbanización descontrolada, habrá que admitir que es un maquillaje bastante estructural. Dicen que es la vieja lógica del hormigón. Es llamativo, se desclasifica suelo, se reduce la huella urbana, se protege el paisaje, se amplían los espacios verdes y aún así seguimos hablando de hormigón. Si esto es hormigón, entonces el verde debe ser que ha pasado de moda. Y afirma que no se han corregido los desequilibrios entre barrios. Quizás se refieren a los 14 proyectos de accesibilidad urbana, a las 11 actuaciones integradas o a los 9 planes especiales que regeneran zonas como el Puerto Viejo, San Nicolás o Catea Orduña. Pero claro, eso exigiría leer el plan completo y no solo el titular que encaje en el discurso. Hablan de valentía, curioso concepto de valentía el suyo, paralizar, criticar, cuestionar, pero no proponer una alternativa viable. En política la valentía no es decir no desde la grada, es asumir la responsabilidad de construir, de decidir, de avanzar con los pies en el suelo y la vista en el futuro. Y rematan diciendo que el plan no recupera la confianza ciudadana, seguramente porque no han entendido que la confianza no se impone, se gana con hechos. Y los hechos son que Guecho tendrá un plan actualizado, legal, ambientalmente solvente y socialmente equilibrado. Frente a eso, su enmienda a la totalidad solo ofrece una alternativa, volver al vacío. En resumen, lo que plantea H. Bildu es tan sencillo como peligroso. Tirar por tierra un trabajo de años, de técnicos, de participación, de alegaciones, de informes para empezar de cero. Otra vez. Una política de borrón y cuenta nueva que no es ni progresista ni responsable, que es solo estéril. Por eso rechazamos la enmienda, porque no vamos a dejar que Guecho se quede sin brújula por miedo a moverse, porque este plan no es el fin del debate, sino el comienzo de un futuro ordenado. El suyo, señores y señoras de H. Bildu, es un discurso cómodo, el del que no gobierna, el del que no tiene que decidir y el del que siempre dice faltan cosas pero nunca dice cuáles. El nuestro es menos vistoso, más útil en mi opinión, el de quien asume la tarea de dar forma a Guecho sin eslóganes ni excusas. Y sí, habrá que corregir cosas, y sí, habrá que seguir escuchando, pero no nos pidan que paremos el reloj porque no les gusta la hora que da. Por todo ello, rechazamos la enmienda a la totalidad y porque creemos que Guecho necesita otro diagnóstico, necesita un plan y hoy, afortunadamente, lo tiene. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Señora Ocio, adelante cuando quiera. Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. En esta segunda intervención quiero destacar algunos aspectos que reflejan con claridad la calidad, la ambición y la coherencia del trabajo que hoy culminamos. Este plan general no solo cumple con la legalidad urbanística, sino que sitúa a Guecho en el mapa de la planificación avanzada con criterios de sostenibilidad, de equilibrio territorial y de protección medioambiental que nos distinguen. Tanto la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco como el órgano ambiental del Gobierno vasco han felicitado expresamente a Guecho por la calidad e innovación urbanística del documento y por la sensibilidad ambiental con la que se ha elaborado. No es algo habitual y precisamente por eso lo menciono, porque este trabajo es motivo de orgullo compartido. Ha sido un proceso largo y exigente, con muchas miradas, muchas administraciones implicadas y esa diversidad ha sido una fortaleza. Ha permitido afinar cada decisión hasta llegar a un documento sólido, equilibrado y viable. El resultado es un plan que supera con solvencia las exigencias institucionales y ofrece una visión realista y de futuro para Guecho. A veces se confunde prudencia con inmovilismo o rigor con falta de ambición,
Pero este plan demuestra justamente lo contrario. Es un plan revisado y actualizado, adaptado a los nuevos retos urbanos, sociales, económicos, ambientales de Getxo. Y se ha hecho con una visión de largo plazo, garantizando la participación, la transparencia y la coherencia técnica en todo momento. Lejos de mantener un modelo agotado, este plan refuerza la sostenibilidad, la cohesión y la equidad territorial y ofrece herramientas reales para afrontar los desafíos del presente: la vivienda, la movilidad, la eficiencia energética, la igualdad de género y la mejora de la calidad de vida en todos los barrios. Sabemos que no todos los grupos lo apoyarán y lo respetamos, pero también sabemos que este es un buen plan, trabajado con rigor y orientado al bienestar y al futuro de Getxo. Quienes hoy votan en contra están desaprovechando la oportunidad de contribuir a ese futuro común, eligiendo quedarse en el no, muchas veces amparándose en argumentos simples que dan la sensación de no haber trabajado en profundidad el contenido del plan. Frente a ello, nosotros elegimos mirar hacia adelante, con responsabilidad y con visión de futuro, pensando en las próximas generaciones. Con esta aprobación definitiva cerramos una etapa de planificación y abrimos otra de gestión y oportunidad, en la que este trabajo se traducirá en actuaciones concretas que mejorarán el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Getxo es un municipio con identidad, con historia y con carácter. Este plan nos permite preservar esa esencia y, al mismo tiempo, avanzar, crecer con equilibrio y seguir construyendo una ciudad habitable, cohesionada y sostenible. Hoy, con esta aprobación, Getxo da un paso firme y meditado. Y, en definitiva, Getxo vuelve a elegirse a sí mismo. Elige planificar, elige cuidar y elige avanzar con confianza en su futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Ocio. Señor Vildosola, adelante. Segundo turno de intervención. 7 minutos, sí, muchísimas gracias. Me cuesta no responder, pero todos y todas tenemos que saber que, a fin de cuentas, el único polígrafo es el tiempo y que veremos a partir de hoy qué ocurre con este plan y en qué puntos estamos de aquí a 5, 10, 15 años. Ya lo veremos. Y para seguir con mi discurso, en mi primera intervención me refería al contenido del PGU. Ahora, sin embargo, me gustaría hablar sobre el proceso y el procedimiento relativo al PGU. Hace más ya de 10 años comenzó este largo recorrido, a lo mejor demasiado largo, y a lo largo de todo este tiempo la participación ciudadana ha sido muy limitada y desde 2014 no hemos visto ningún proceso en el que realmente se haya escuchado a la ciudadanía. A lo mejor ha sido porque tenían prisa. En nuestra opinión, dada la importancia que tiene este plan, es imprescindible que la participación ciudadana sea realmente efectiva y significativa. Y para ello, hay que basarse en el diálogo y el abordaje permanente para dar realmente la palabra así a la ciudadanía y para poder plasmar sus necesidades en este proyecto. Pero nuevamente digo que parece que tenían prisa. Y en esta situación hemos observado una dura realidad que ustedes también han visto. Muchos ciudadanos y ciudadanas no se han enterado de que su vivienda iba a ser demolida. Apareció el plan y de repente se iban a derribar algunas viviendas sin que nadie supiera nada al respecto. Y el ejemplo de ello son las personas que viven en el barrio de Salsidu y parece nuevamente que tenían prisa. Y bueno, la actitud que han tenido con nosotros y nosotras, tela. Nunca se nos ha tenido en cuenta o nunca se nos ha consultado nada. Nosotros y nosotras siempre hemos mostrado una actitud constructiva y comprometida, pero el equipo de gobierno no ha buscado ningún tipo de coordinación con EH Bildu. Nos han dejado atrás en todos los pasos y decisiones importantes adoptadas. No se ha contado con nosotros y nosotras. Así, en la aprobación inicial, nos enteramos de un día para otro algunos partidos políticos de que venía el plan y otros partidos políticos sabían el plan o lo conocían totalmente. Y en la aprobación definitiva lo mismo con la provisional y con la definitiva. Y también han demostrado habilidades para reducir la participación. La ciudadanía solo tuvo 3 meses para presentar alegaciones.
3 meses solamente. Y aquí me voy a detener y cabe recordar que presentar alegaciones a un plan no es fomentar la participación, porque presentar alegaciones es poner parches a un plan y después sobre ello hacer algo, pero eso no es realmente la participación. Y hablando nuevamente del tiempo, estamos hablando de 3 meses y todos y todas sabemos, y algunos y algunas hemos leído todo el plan, algunos y algunas sabemos que no es tiempo suficiente para analizar adecuadamente este complejo documento técnico y poder responder con el asesoramiento adecuado. Pero eso es lo que se hizo con la ciudadanía. Y en esa situación, ¿qué hicimos nosotros y nosotras? EH Bildu hizo una petición de ampliación de plazo. ¿Y qué hizo el equipo de gobierno? Rechazarla. ¿Y por qué? Nuevamente, ¿por la prisa? Pues no lo sabemos. Y sí, lo he repetido una y otra vez el tema de las prisas y la urgencia, porque esa ha sido la verdadera razón para llevar a cabo este plan. Porque si no, ¿por qué no tenemos el pleno de aprobación una semana después de recibir el último documento? ¿Por qué se celebra ahora? ¿Por qué hay prisa? Es decir, no hay intención de mejorar el municipio, no hay voluntad ni ganas de hacer frente a los problemas. Lo que hay aquí, y me voy a repetir nuevamente, es prisas. Prisas. ¿Y por qué? Pues quién sabe, pero bueno, hemos tenido pistas para saber qué ocurre, porque las cosas se hicieron mal. Eso de pagar indemnizaciones por el PGU anterior, en fin. Y a lo mejor también genera indemnizaciones este PGU. Diría que es la consagración de una improvisación, la rendición ante los intereses de la construcción y la perpetuación de un modelo agotado y, como bien acabo de repetir una y otra vez, de la prisa. Insistís en aplicar recetas del pasado para solucionar un problema de vivienda que vosotros mismos habéis ido alimentando durante años de gobierno ininterrumpido. Y es que hay que decirlo claro, y todos lo sabemos y lo deberíais saber, la vivienda libre no es la solución al problema, no es la solución a Getxo, es la raíz del problema y seguís alimentando la vivienda libre. Y ejemplo de eso han sido rechazar todas nuestras propuestas que hemos mentado antes para solucionar el problema de la vivienda. Y frente a esta dinámica destructiva y de construcción masiva, nosotros proponemos una visión diferente de espacios como Andramari y Azcorri, que no solo es desclasificar ese terreno, necesitan planes especiales que prioricen a la ciudadanía, otra vez, que prioricen a la ciudadanía y que fomenten una economía sostenible y que protejan activamente nuestro maltrecho patrimonio natural. Y por eso abogábamos y os traíamos la creación de un anillo verde entre Mimenaga y Bolúe, que es una apuesta por recuperar y conectar y no sepultar, como bien hacéis. Mientras, este PGU abandona a su suerte los barrios como Romo y Las Arenas, lo vuelvo a decir, y en Algorta deja vía libre a la especulación. No encontraremos en él un diseño urbanístico que sitúe la movilidad sostenible como eje de una ciudad pensada para las personas. Al contrario, este plan entierra la memoria y el patrimonio de Getxo bajo los cimientos de la especulación. Y es que su modelo es el de un pueblo dormitorio carente de proyecto económico sólido. Y su referencia, como bien he dicho antes, es Iturribarri, un barrio sin vida comunitaria y sin identidad. Y es que habláis de participación, pero es que eso es un espejismo. No ha existido desde 2014 y las aportaciones de la ciudadanía, como la de los Lantaldes, han sido ignoradas. Un proyecto de esta envergadura, de verdad, no de discurso, exige como mínimo escuchar bien a la ciudadanía y, por supuesto, hacer una consulta final. Y es que este PGU, como el anterior, está obsoleto, es un modelo obsoleto y va a traer consecuencias desastrosas para Getxo. Y como ya ocurrió con el anterior PGU, lo primero que veremos serán promociones de vivienda libre en el centro. Con el consiguiente, se ha hablado del mercado, con el consiguiente impacto que va a tener eso en el mercado. La subida de los precios de todo, absolutamente. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, que la hemos hecho antes, es cuándo se van a ejecutar las viviendas protegidas. Esa pregunta nos la deberíamos hacer todos. Y otra pregunta más importante, creo que nos la deberíamos hacer todos, y me repito, es ¿por qué elaboramos un plan que no se va a cumplir en lo esencial? ¿Por qué llevamos un plan que no se va a poder aplicar? Y es que claramente un plan revela las prioridades de un gobierno, y las de este gobierno son claras: aliarse con quien solo defiende el negocio del ladrillo y el lujo, silenciando cualquier avance a la movilidad sostenible. Y es que, para acabar, solo me cabe decir que este plan no es solo un error, es una traición al futuro de Getxo. Tenéis que dejar de pensar que Getxo es un solar para especular. Y es que, como dijo Jane Jacobs, como dijo Jane Jacobs, los proyectos tienen que servir a la gente, no la gente a los proyectos. Por lo que debería quedar claro que Getxo es un hogar para vivir y no un plan para especular. Eskerrik asko, Bildosola jauna. Muchísimas gracias, señor Bildosola. A continuación, tiene la palabra el señor Benito cuando quiera.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, hemos oído muchas cosas, argumentos a favor de este PGU. El problema es que muchos de ellos ya los hemos escuchado y el debate no avanza. Y eso es un problema para este pleno y para la política en general. Ha dicho la señora Díaz que este es un plan profundamente participado, sin imposiciones, e incluso se ha atrevido a decir que no falta documentación. Hombre, solo tiene usted que meter el pendrive este en su ordenador para ver que los informes sectoriales de los ministerios del Gobierno vasco, etcétera, no están incluidos, ¿vale? Bastaría con abrir el pendrive que se nos ha entregado. Pero fíjese hasta dónde ustedes han revisado esta documentación, que la semana pasada en comisión usted dijo que la mayoría de las alegaciones han sido incluidas. Bueno, pues basta con mirar la nota de prensa que envió en su momento el ayuntamiento, el equipo de gobierno, para saber que de las 2.100 alegaciones solo se han incluido 588, es decir, apenas un cuarto. Hombre, hablar de mayoría, pues yo creo que como mínimo hay que leerse las notas de prensa que el gobierno de uno mismo o una misma envía. Decía que el problema es que en este debate pues, al final estamos repitiendo argumentos y no se responde a las cuestiones que planteamos desde la oposición, como tampoco se han contestado a muchas de las cuestiones que plantean las alegaciones. Bueno, yo sí quiero contestar algunas de las cuestiones que se han preguntado. ¿Cómo vais a pagar la vivienda protegida en Sener y Telefónica? Hombre, es curioso, en primer lugar, que ponga de ejemplo las operaciones urbanísticas que por volumen mejor viabilidad económica tendría para los promotores privados si incluyesen vivienda protegida dentro de esas operaciones. Pero más allá de eso, ¿quién lo va a pagar? Bueno, ¿para qué están las instituciones? ¿Para qué está Visesa? ¿Por qué el Departamento de Viviendas que su partido dirige está comprando VPO? Pues ahí tiene la respuesta. ¿Quién va a desarrollar la vivienda protegida? Pues para eso pueden estar las instituciones. ¿O quién se cree que va a construir la vivienda social de alquiler en los sectores de Andramari, cuando, como ya he explicado, se pueden desarrollar los 5 al completo sin construir ni una vivienda de alquiler? Pues los acabará construyendo Visesa, y eso es lo que nosotros proponemos, un modelo de vivienda pública, pero por supuesto con un crecimiento de población más contenido y más realista. Volviendo a las promociones inmobiliarias en suelo urbano, Sener, Telefónica, usted ha mencionado, la pregunta no es quién va a pagar la vivienda pública, es quién va a pagar, quién puede pagar esas viviendas libres que se van a vender en el centro urbano. Usted ya sabe la respuesta. Muy pocas personas van a poder acceder a esa vivienda libre. Y además es curioso que mencione estos dos casos que son, a mi juicio, uno de los mayores desastres en suelo urbano que este PGU permite. Sener, porque se permite una operación muy lucrativa que lo que va a hacer es sacar empresas del tejido urbano, lo cual para la movilidad tiene un efecto nefasto. Y luego Telefónica. En la Telefónica de las Anegas es donde tendría que haber ido el centro intergeneracional. Y eso es algo que desde mi grupo ya lo planteamos en la legislatura pasada. Pero hubo un empecinamiento por derribar la Nagusi en Etxea. ¿Qué más está haciendo este gobierno municipal por la vivienda protegida? Pues las parcelas municipales las está vendiendo ahora mismo en esta legislatura para vivienda libre. ¿Eso es una política de vivienda que prima la vivienda protegida? Pues claramente no. Yo ya he respondido a algunas cuestiones. A mí me gustaría que se me respondiera a una cuestión que vengo planteando desde el principio, ¿no? Habláis mucho de la desclasificación del suelo en Andramari. Este PGU es súper verde porque desclasifica suelo. Bueno, es que es un argumento tan burdo que atenta contra la propia inteligencia. O sea, la cosa se resume en que hace 20 años declaráis todo Azcórri y Andramari como urbanizable. Viene la ley del suelo y hace inviable construirlo. ¿Cuál es el chiste, señora Ocio? Vale. Viene la ley del suelo y hace inviable construirlo. Ahora desclasificáis una parte de ese suelo y, bueno, pretendéis que os aplaudamos por eso. Es que los argumentos hay que pensarlos un poco más antes de hablarlos, ¿no? Lo que hay que hacer es comparar este PGU con la realidad actual, no con un plan
que no se ha podido siquiera desarrollar. O sea, es como si yo empiezo a ir todos los días a comer al McDonald's y dentro de un año, comiendo todos los días en el McDonald's, pues empiezo a comer un día a la semana verdura. Y entonces ya eso es una dieta equilibrada. No, hombre, esto hay que ser un poco más serio. Se está desclasificando suelo, sí, pero se está construyendo el equivalente a 100 campos de fútbol. El 6,5 del suelo total del municipio de Guecho es lo que significan los 6 sectores que se van a desarrollar en Andramari, más el suelo de Salsidualde. Para terminar, el señor González, por parte del PNV, hablaba de que será necesario desplegar esto con transparencia. Bueno, el comienzo para desplegar esto con transparencia ya va mal encaminado, porque se nos ha dicho que lo va a desplegar una oficina del PGU, que no sabemos en qué va a consistir, salvo que lo va a dirigir un asesor de alcaldía, un asesor o asesora, vaya. O sea, un puesto de asesoría elegido a dedo va a dirigir la oficina para desarrollar este PGU. Eso se ha aprobado en esta legislatura y habéis dicho que era para este objetivo. Y luego ha hablado usted también de responsabilidad compartida. Hombre, a mí me llama la atención que usted, y lamento decírselo, pero que usted hable de responsabilidad cuando ya quedó patente en la Comisión de Territorio del mes pasado que usted no ha tenido ningún reparo en mentir descaradamente no solo a este ayuntamiento, sino en nota de prensa. Usted dijo que unos edificios que están protegidos dentro del Puerto Viejo estaban declarados en ruina, cuando no existe ningún informe de ruina y se lo hemos pedido 20.000 veces y ha quedado en evidencia que usted se inventó, que usted ha mentido en una nota de prensa, todo para defender el interés inmobiliario de la promotora de Puerto Viejo. Termino ya porque habría mucho que hablar, pero insisto, esto es un error histórico y lo veremos dentro de 10 o 20 años. Díaz Anderea. Señora Díaz, adelante. Hemos escuchado con atención las intervenciones de la oposición, no solamente las de hoy, sino a lo largo de todo el proceso. Y a mí me gustaría decir algo que a veces se olvida, ¿no? Hacer oposición es democrático, es legítimo, se puede hacer desde luego de muchas maneras, pero decir que si se hace con rigor se vuelve imprescindible. No vale repetir eslóganes ni alimentar temores que no se corresponden con la realidad, así de simple. Y H. Bildu ha dicho algo como que no hay que hacer vivienda libre. Bueno, vamos a ver, las ciudades no se construyen solo con una tipología de vivienda. Una planificación equilibrada combina vivienda libre, vivienda protegida, porque ambas son necesarias y tienen públicos diferentes. En este plan, 2/3 de las nuevas viviendas serán protegidas, yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad. Una proporción que es altísima en Euskadi y una de las más ambiciosas que hemos aprobado nunca en un plan general, ¿no? Pero el otro tercio, el de vivienda libre, también cumple una función. Es que negar eso, es que no sé de qué estamos hablando. Garantiza la mezcla social, evita la segregación, ayuda a mantener el equilibrio económico de los desarrollos. O nos vamos a inventar en qué está basada toda nuestra normativa. Si eliminamos totalmente la vivienda libre, no solo frenamos la creación de oferta, sino que encarecemos el suelo protegido. Y eso es así. Es que decir lo contrario es demagogia pura. Y hacemos inviables los proyectos mixtos. Por tanto, no se trata de elegir, es que el discurso es que tiene que ser más serio. No se trata de elegir entre vivienda libre o vivienda protegida. Hay que sostener la vivienda protegida y hay que dedicarnos a poderla hacer posible, porque el papel no lo aguanta todo. Y claro, evidentemente, con esos usos mixtos se crean barrios diversos, sostenibles y una convivencia real. Decir lo contrario es claramente hacer demagogia. Se han alimentado muchos temores. Yo creo que eso, cuando hablo de rigor, la ciudadanía puede tener más o menos acceso, pero al final se queda, lógicamente, ¿no?, con el resumen de lo que aquí cada uno de los grupos vamos poniendo encima de la mesa. Por eso tenemos una responsabilidad enorme. Y si se alimentan temores que no corresponden con la realidad, pues parte de ese mensaje se recoge, ¿no? Es que, sinceramente, hablar de un plan especulativo cuando 2/3 de vivienda son protegidas en el plan es una falsedad. El reto está en hacerlo posible, claro.
Y hablar de destrucción del verde cuando el 80% del suelo se protege también es una falsedad. Puede repetir lo que quiera, pero es una falsedad. Realmente en todas sus explicaciones no han puesto ni un solo argumento encima de la mesa. Se han superado todos los informes sectoriales, todos los filtros técnicos y medioambientales. En materia de igualdad también se llega a su aprobación definitiva con todas las garantías jurídicas. Eso es así. Y hay una seriedad institucional, hay un aval de todos los niveles de la Administración. Es una planificación responsable. Así es como hemos actuado nosotros, con sentido de la responsabilidad, con visión del municipio. Hemos sumado a esa defensa del equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad, entre la vivienda y el medio natural. Y lo hemos hecho porque creemos claramente que en la política no estamos para gritar más, estamos para construir soluciones reales. ¿Cuál es la alternativa? Cuando están diciendo que así no tenía que haber sido, vale, así no. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ya están diciendo algunas cosas, ¿no? No construir vivienda como si eso fuera posible, ¿no? Nunca se había diseñado un plan tan ambicioso. Son conscientes de eso, ¿no? Que tenemos un nuevo marco normativo que nos lo permite. No se había diseñado un plan tan ambicioso con la vivienda pública. Y no se había construido vivienda pública con la colaboración interinstitucional que tenemos ahora, como hemos hecho en los últimos años en Getxo. Pero es que no es suficiente, hay que hacer mucho más. Nosotros claramente nos importa la vivienda, nos importa, porque claramente es el espacio íntimo en el que se permite la vida. La vivienda, cuando se trata de mercado, pues no defiende lo que realmente es, ¿no? Y tenemos que poner cotos a eso, pero no cotos en la línea en la que están planteando de acabar con la vivienda libre. Tenemos que poner cotos y limitar, sobre todo construyendo vivienda, porque una vivienda es un bien de primera necesidad. Y en eso se basa el plan, desde esa planificación responsable. Sin vivienda no hay proyectos vitales, se paralizan. Es que somos conscientes que hay mucha gente hoy en Getxo que no encuentra un piso de alquiler cuando se le acaba el contrato o que no puede acceder a la compra de una vivienda. En eso nos tenemos que enfocar, esa es nuestra responsabilidad. Y no hay manera más potente de incidir en el mercado que planificando esos 2/3 de vivienda y además, una cuestión muy importante, con sostenibilidad financiera. Esa es otra de las cosas que están en los informes del plan, ¿no? Bueno, yo creo que hoy cerramos una etapa, abrimos otra. El reto está por delante también que el plan no sea un papel mojado, que se convierta en realidad, que esa vivienda pública, esos equipamientos, esos espacios verdes y oportunidades no se queden en el documento, ¿no? Por eso desde hoy decimos algo que venimos reclamando desde el año 2019 y es ponernos manos a la obra ya con respecto al plan de vivienda, ahora que sí tenemos una hoja de ruta con el plan, ¿no? Y sí, claro que tenemos mucha prisa, porque hay mucha ciudadanía que tiene prisa para poder desarrollar sus proyectos de vida. Con algunas cuestiones que se han dicho, prisa, nadie se ha quedado sin presentar alegaciones por falta de tiempo, ¿eh? Otra cosa es cuánto quieren ustedes dilatar los tiempos si su interés es que el equipo de gobierno no se quede delante del PGU. Y que no ha habido información. Yo he asistido a reuniones en las que se ha invitado a toda la oposición y se ha dicho cuántas se necesiten con el equipo redactor. Más transparente que poner al equipo redactor y toda la documentación encima de la mesa sin límite de tiempo para hacer todas las preguntas, dudas, alegaciones, aportaciones que fueran necesarias. Eso ha sido así, o he vivido yo de manera diferente el proceso. Allí se ha estado y los grupos han tenido la posibilidad de plantear, preguntar directamente, sin intervención política, al equipo redactor. En fin, que lo dicho, que claramente es un plan fruto del diálogo y la responsabilidad compartida, que nos congratulamos que llegue el momento de su aprobación, que es un hito de la legislatura, que hay que sacarlo adelante, pero que detrás de todo esto viene ponerlo en marcha con la colaboración pública, interinstitucional y también con la colaboración privada. Y eso es así. No querer ver eso es vivir en una irrealidad. Y encima de la mesa el plan de vivienda, que es en lo que nos vamos a enfocar. Gracias. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Muchas gracias. Señora Andrade, adelante. Señora alcaldesa, terminaba mi última intervención en la aprobación provisional que hicimos en julio del 24 en el sesión de plenos, pidiendo al SH, Bildu y al Carrequín Podemos que consideraban que tenían que abstener, ¿no? Porque el nuevo plan que hoy llevamos a aprobación definitiva no tiene nada que ver con aquel plan inicial que se aprobó en el 2022, ¿no? El plan inicial del 22
Supuso una gran contestación social, hubo manifestaciones a las que acudió nuestro partido. Luego hubo un referéndum, sí lo hubo, porque hubo unas elecciones municipales que hicieron que se alterase totalmente la composición de este ayuntamiento, eliminando la mayoría absoluta que existía en aquel momento y dándonos a los 3 partidos de la oposición la capacidad de participar en el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo, en este caso el plan, porque en aquella época también se votaba el plan en aquellas elecciones municipales. Por lo tanto, una vez que uno se sitúa en ese nuevo escenario, tiene que tomar una decisión. O actúa e intenta que su visión del hecho del futuro se implante en el municipio, o se pone de lado y dice que no a todo, ¿no? Nuestro partido tomó la decisión de intentar conseguir que el hecho del futuro pues sea un hecho que responda a lo que considera nuestro partido que es lo lógico y a donde yo creemos que mayoritariamente la sociedad de este pueblo quiere, ¿no? En aquellas concentraciones, en aquellas reuniones, podíamos todos comprobar cómo se pedía, por ejemplo, el derribo de las 108 viviendas de Salsido. Cuando nosotros acudíamos al barrio de Salsido a hablar con los vecinos, por detrás nuestro iba EH Bildu negando que se iban a derribar las 108 viviendas. Nosotros íbamos con los planos y EH Bildu decía que aquello era mentira, hasta que ya se plantaron con el plan inicial sobre la mesa y vieron que efectivamente querían derribar los 108 vecinos, las 108 casas y trasladarlos a Salsidualde. Pues fue mucho el trabajo de aquellos vecinos para luchar, para conseguir convencer a nuestro partido, convencer al equipo de gobierno de que había otras opciones, que no era necesario el derribo de aquellas viviendas, y se incorporó. ¿Está mal esto? ¿Os parece mal el EH Bildu o Elkarrekin Podemos? Yo estoy convencido de que os parece bien, por lo menos esa parte del plan, y lo podíais reconocer. Lo mismo pasó con Martiturri. El plan inicial de aquel plan aprobado en el 22 iniciaba una expropiación global de todo Martiturri para hacer ahí un polígono tecnológico, industrial. Bueno, también han sido los vecinos de Martiturri, los agrupados, han conseguido presentarnos a todos un plan en el que el 90% de los propietarios de los terrenos han conseguido consensuar una forma de gestionar. No es necesario derribar, se pueden mantener caseríos allí o casas voluntariamente, y nosotros también lo consideramos correcto y el equipo de gobierno lo ha considerado y ya ha venido este plan. No puedo entender que ninguno de los 2 partidos que va a votar que no esté en contra de que los vecinos de esa zona hayan decidido cómo desarrollar su zona. Pero pasa lo mismo en Salsidualde, Zubilletas, ese triángulo todavía urbano en el que también se planteó una acción potente desde el equipo de gobierno en aquel plan del 22 que supuso una reacción social tremenda desde aquel grupo, de aquella parcela, y les ha llevado a asociarse y a presentar un proyecto que se ha incorporado a este plan, que también nos presentaron a nosotros y me imagino que al resto de las fuerzas políticas, y en el que ellos, a través de sus trabajos y de su esfuerzo colectivo de reunirse, agruparse, contratar arquitectos, contratar técnicos, hicieron un plan para que esa zona se pueda desarrollar manteniendo los criterios lógicos y legales de urbanización, pues hayan podido incluir a este plan. Eso está en este plan y no estaba en el anterior. Y por eso, en eso hemos trabajado todos. Otros, pues parece que habéis estado al margen. Si habéis estado con esos vecinos, hubierais visto que lo que proponen es bueno. Y por lo menos eso teníais que reconocer que es bueno. No os voy a hablar de la parroquia Trinitarios porque sé que de parroquia no compartís muchas cosas con la parroquia, pero por lo menos la Fundación Arría, que ahora se salva, pues tenéis que estar de acuerdo en que su labor se pueda permanecer en aquel terreno, en los terrenos, cuando inicialmente pues parecía que expulsábamos a la Fundación Arría de sus locales que tan buena labor social desarrollan en aquel momento. O Andramari y Gunelurra, habéis estado con ellos, han estado aquí durante años viniendo a los plenos día y día a defender la consolidación de sus núcleos urbanos y poder permitir que sus viviendas en aquellos núcleos se mantengan, ¿no? El primer plan les eliminaba de un plumazo a todos los vecinos de Andramari. Bueno, pues ahora se ha conseguido consolidar esos núcleos urbanos que se tendrán que ir desarrollando y adaptando a la legalidad actual, pues con planes especiales. Bueno, eso también lo han defendido los vecinos de Andramari y Gunelurra y está incorporado en este plan. No podéis decir que el plan no es bueno. Hay puntos que son muy buenos. ¿Que hay puntos malos? También. Todo no se puede llegar y hay gente, como ya se ha manifestado, que habrá que tenderla con criterios razonables poco a poco según vaya desarrollándose el plan, que hay cosas a las que habrá que atender. Estoy convencido que una vez que nos pongamos sobre el terreno, pues surgirán conflictos que habrá que ir solucionando poco a poco, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que también que acabé la última intervención, ¿no? ¿Dónde está el plan de EH Bildu y del Elkarrekin Podemos? ¿Dónde está vuestra opción? Yo os oigo quejaros con quejas de manual, pero no veo la posición, ¿no? ¿La posición cuál es? ¿No se hace nada? Se hace. Habéis tenido desde 2022, habéis tenido tiempo de presentar unos esbozos de lo que han hecho, de dónde podríais construir, dónde no queréis construir, claro. Pero si os ponéis, porque eso lo han hecho los vecinos de Salsidualde, los de Martiturri,
los de Tamérico Rurra han presentado ellos, se han contratado sus arquitectos, sus abogados, y ellos han contratado y han presentado proyectos viables y legales a este salón de plenos, a este grupo político y al gobierno. ¿Y dónde están las aportaciones de H. Bildu y de Elkarrekin Podemos? Habéis tenido 3 años largos para presentar mapas, dibujos, de decir, no, nosotros queremos las casas aquí, las queremos allí, las queremos más allá. El problema está que cuando pones las casas sobre el terreno, si de verdad se quiere construir y quiere mejorar el hecho, dentro de la legalidad, porque decir que voy a hacer cosas que son ilegales, notoriamente ilegales, pues son bretes al sol, ¿no? Queda muy bien llegar a la galería, pero son ilegales. Entonces, habéis tenido tiempo de sobra para presentar. Claro, pues si yo pronto en un plano, vengo en un plano unas casas, seguramente estaré ocupando un suelo que es de alguien, y ese alguien protesta, y si propongo sobre el plano una carretera, esa carretera pasará sobre el terreno de alguien, y ese alguien es privado y protesta. Entonces, lo fácil es la demagogia, la teoría de manual, de que estoy en contra de todo y que esto va a ser malo para aquello. Pero ¿cómo solucionamos la vida de nuestros jóvenes? ¿Cómo solucionamos la vida de nuestros mayores? Como digo, este plan no es el plan que hubiese hecho el Partido Popular, pero es el que más se le puede acercar al día de hoy, y no queremos retrasar otros 10 años la elaboración de un nuevo plan, porque nuestros vecinos nos están demandando, como he dicho antes, vivienda, nos están dando locales para trabajar, nos están demandando dividir sus viviendas. O sea, nosotros creemos que esto es lo necesario para Guecho, y bueno, y ahora lo que nos toca a todos es remar para conseguir que en la gestión de este plan pues podamos verlo cómo se implanta poco a poco y esas viviendas de protección se construyen y nuestros hijos se pueden quedar a vivir en el pueblo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andrade jauna. Muchas gracias, señor Andrade. Señor González, adelante. Bueno, antes de empezar, solo una respuesta al señor Benito, decirle que me acusa de mentir, y yo creo que el que miente es usted, de lo que yo digo en la comisión, o no se entera de lo que digo en la comisión, nada más. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los grupos que con su voto afirmativo van a permitir que este pleno dé un paso que no es menor: aprobar definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Guecho. Serán 18 votos a favor y con ellos 18 formas distintas de entender el municipio, pero un mismo reconocimiento, que Guecho no puede seguir funcionando con un plan del siglo pasado. Votar sí hoy es decir que Guecho no puede seguir anclado en el Plan General de 2001, un documento redactado con criterios de 1998, cuando el horizonte del progreso era urbanizarlo todo, cuando se confundía desarrollo con hormigón. Los que votamos sí entendemos que proteger también es planificar, y que no planificar es en realidad dejar vía libre a la especulación. Votar sí es reconocer que el territorio tiene límites y que dentro de esos límites debemos garantizar vivienda pública, espacios verdes, servicios y futuro. Este plan lo hace. Clasifica como no urbanizables 2 millones de metros cuadrados, protege Azcorri frente al avance y expansión de lo unifamiliar y reserva suelo para 3.000 viviendas de protección pública, como he dicho antes, 850 de ellas de alquiler como mínimo. Votar sí es apostar por un modelo que entiende que la vivienda no puede ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho que el planeamiento debe hacer posible. Significa decir no a seguir sin suelo público disponible, no a seguir dependiendo de convenios improvisados o de los restos del plan anterior. Los que votamos sí, también decimos sí a que los jóvenes de Guecho, los y las jóvenes de Guecho, puedan quedarse a vivir aquí si así lo desean, sin tener que marcharse porque los precios del mercado de la vivienda les expulsan. Y decimos sí a un municipio con opciones reales de vivienda, de trabajo y de movilidad. Y decimos sí también a la regeneración urbana, a que el urbanismo genere recursos que financien la renovación de nuestras calles, mientras el ayuntamiento puede dedicar su dinero a lo que toca, los servicios públicos, y no a parchear errores del pasado. Decimos sí a proteger las edificaciones y caseríos de Azcorri, permitiendo su adaptación, porque preservar el patrimonio no es convertirlo en un fósil. Y decimos sí a un modelo urbano que respeta la identidad de cada barrio, a que Fadura, Martiturri o Peña Santa Marina sean polos de oportunidad y empleo, a que Zubieta, San Nicolás, Marticoena o Catea Orduña dejen de ser heridas urbanas y pasen a ser espacios de cohesión. Votar que sí es, en definitiva, decir no al inmovilismo. Es negarse a que Guecho siga viviendo en prórrogas y el de ya veremos o esperemos al próximo mandato. Quienes votamos sí sabemos que un plan no es una foto fija sino una brújula, que no se trata de hacer todo sino de tener dirección. Y sí, claro que hay desacuerdos, es normal, pero lo importante hoy no es coincidir en cada coma sino en el propósito.
Este plan no lo firma un partido, como he dicho antes, lo suscribe una idea de municipio que quiere seguir siendo verde, accesible y socialmente justo. Los que votamos sí creemos en un urbanismo que piensa a 20 años vista, no en un urbanismo a golpe de emoción. Sabemos que este PGU no resuelve todos los problemas, pero que sin él no se resuelve ninguno. Podemos discutir los matices, pero no los hechos. Este plan reduce suelo urbanizable, prioriza vivienda asequible, ordena el crecimiento en torno a la ciudad existente y protege el paisaje. Y eso no es teoría, son diseños y son artículos normativos. Y por eso quienes hoy votan sí están diciendo que Getxo merece avanzar, que este plan no es perfecto, pero que sí es justo, equilibrado y sostenible, que frente al todo o la nada eligen vamos a hacerlo bien y vamos a seguir mejorándolo juntos. Porque lo que quedará en actas no será solo un voto, no será solo un voto, será una decisión que marca si Getxo sigue mirando al pasado o empieza por fin a planificar su futuro. Por eso quienes hoy votan sí están diciendo que creen en un Getxo que se protege sin paralizarse, que construye sin especular y que planifica sin miedo. Y cuando dentro de unos años eche la mirada atrás, en esa máquina del tiempo que decía el señor Benito, quedará claro que sí, que este sí no fue un trámite, fue una elección, la de quienes quisieron un municipio ordenado, vivo y justo. Y para finalizar, quiero agradecer y reconocer el trabajo de todo el equipo municipal, del equipo redactor externo y así como el resto de áreas municipales que en algún momento han participado o aportado su conocimiento para este proyecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Entonces pasamos a la votación de la enmienda. Hablamos de la enmienda de EH Bildu. ¿Votos a favor? Elkarrekin Podemos y EH Bildu. En contra. Partido Popular, PS Euskadiko Ezkerra y EJ-PNV. De manera que no se acepta la enmienda. Y ahora sí, votos a favor de aprobar definitivamente la revisión del PGOU. Votos a favor. Partido Popular, PS Euskadiko Ezkerra y EJ-PNV. En contra. Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Así pues, se aprueba el nuevo PGOU. Vamos a dar por finalizado el pleno. Un par de palabras. Yo creo que Getxo hoy toma una decisión muy valiente, llena de ilusión. Es un día histórico para nuestro municipio. De manera definitiva. Y hoy hemos asumido un compromiso vital con el futuro de Getxo, un acuerdo entre generaciones para construir un Getxo más equilibrado, más sostenible y con más oportunidades para todas las personas. Este PGU nos permite pensar en grande, sin dejar a nadie atrás y sin dejar de ser quienes somos. Gure balioak babesten ditu. Respalda nuestros valores, nuestro medio ambiente y tiene en cuenta los nuevos estilos de vida de hoy y dentro de 20 años, las necesidades ciudadanas, y ahora hay que hacer lo más importante, llevar este plan al día a día, a nuestros barrios, calles, al corazón de Getxo. Gracias a todos y a todas.